RNE Audio. Descarga la app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales. Un grupo guerrillero secuestró al pequeño Mateo. Aunque le dejaron marchar, volvió a casa traumatizado por todo lo vivido, y la pesadilla empeoró cuando volvieron a secuestrarle de nuevo. Hola amigos, les saluda Esteban Lozano. A mi lado está Beni Moreno, como cada domingo. ¿Qué tal estás hoy, Beni? Buenos días, estoy bien. Pues vamos a abordar esta historia. También les saluda desde el control Nono Torres, y nuestro invitado hoy es Sergio Martín. Él es pastor de la Iglesia Evangélica Bautista de Zaragoza. ¿Qué tal estás, Sergio? Buenos días, pues muy bien, muy contento de poder compartir este tiempo juntos. Pues la alegría es compartida también por nuestra parte. Si te parece, comenzamos ya. Muy bien. Bienvenidos todos a Historias de Fe, un programa de la Iglesia Evangélica. Tiago es un joven de 19 años colombiano. Nació y creció en el departamento de Cauca, de mayoría indígena, en el que los cristianos sufren por partida doble. Su país ocupa el lugar 47 en la lista mundial de la persecución contra los cristianos de 2025. Puede parecer un nivel bajo, pero la escalada de violencia es una realidad de nuevo en este rincón del mundo, especialmente para Tiago. Cuando él tenía 13 años, su hermano pequeño Mateo desapareció. Yo no estaba en casa y mi madre pensaba que se había ido con nuestros abuelos, pero pasaban los días sin saber nada de él, cuenta el joven, que había experimentado cómo las autoridades locales marginaban a su familia. En la escuela a Tiago le obligaban a participar en prácticas contrarias a sus creencias. Por eso empecé a asistir a un colegio independiente y cristiano, donde trabajaba mi tía. No me importaba recorrer varios kilómetros a pie, explica. Pero nuestra alegría acabó cuando el Cabildo, la máxima autoridad local, nos retiró una ayuda del gobierno por no participar en los ritos comunitarios. Tuve que dejar la escuela para ayudar a mi madre, trabajando o cuidando de Mateo, que tenía 1 año y medio. Fue un tiempo muy duro, pero no dejamos de ir a la iglesia. En poco tiempo la persecución pasó de ser un acoso diario a una violencia mayor. En una ocasión intentaron secuestrar a su tía y a sus primos en la misma escuela. A los ataques locales se le sumaron las amenazas de los grupos armados, que trabajan en connivencia con el Cabildo. Mis primos fueron a un centro cristiano para niños en la ciudad y mi madre decidió enviarnos también a nosotros. Pero solo había plaza para uno, recuerda Tiago, que fue elegido por ser el mayor. Yo no quería dejarlos, pero mi madre insistió, era una oportunidad que debía aprovechar. Allí además aprendería más del Evangelio. Poco después, un grupo guerrillero secuestró al pequeño Mateo. Aunque le dejaron marchar, volvió a casa traumatizado por todo lo vivido. La pesadilla empeoró cuando volvieron a secuestrarle de nuevo, un domingo al volver de la iglesia. Al principio su madre pensaba que estaba en casa de los abuelos, pero 3 semanas más tarde seguían sin noticias suyas. Le dije a mamá que era el momento de denunciar a la policía, expresa Tiago. Un mes después, recibimos la triste noticia de que el cuerpo de Mateo había sido encontrado. Yo no podía ir a casa hasta Navidad porque no podía pagarme el viaje, pero deseaba estar con ellos. Un responsable del centro le llevó en su coche, pero en el mismo velatorio escuchó rumores de secuestro hacia él y tuvieron que volver antes de un desenlace fatal. A pesar de todo el sufrimiento, Tiago mantiene su fe en Dios como un ancla en medio de la tormenta y su corazón ha ido sanando.
No les guardo rencor, afirma Tiago. Les perdono a pesar de todo el mal que han hecho. El joven sueña con ayudar a su comunidad con su formación en diseño industrial. Pues seguimos con nuestro invitado, con Sergio, y vamos a tratar algunos temas que nacen de esta historia. Sergio, la persecución a los cristianos no solo es por motivos religiosos. ¿Puedes contarnos cuál es la situación actual de los cristianos perseguidos en el mundo? Pues la verdad es que, como bien dices, es una situación común, porque tiene la fe como ese denominador común, pero al mismo tiempo eso se manifiesta de maneras muy diversas, ¿no? Puede ser porque simplemente al ser cristiano en un país que nominalmente no lo es, pues se sigue una cultura diferente, una forma de entender la vida diferente, una forma de relacionarse, de trabajar diferente, una forma diferente de entender el gobierno, ¿verdad?, de las autoridades que hay en el país, y a veces eso pues causa malestar, ¿no? La realidad es que, contando esta historia y pensando en Colombia, ¿no?, como el país, habíamos mencionado el 47 en la lista de 50 en cuanto a riesgo, no podemos ni imaginarnos lo que tiene que ser estar viviendo como un cristiano confeso y diciéndolo y viviéndolo como una realidad en los primeros países, ¿no?, de riesgo. En Corea del Norte, Somalia, Yemen, Sudán, bueno, la lista es larguísima, pero de otros que escuchamos en Libia, en Nigeria, en Irán, dice la estadística que se calcula que 1 de cada 7 cristianos es perseguido en el mundo, y en África es 1 cada 5 y en Asia 2 de cada 5. Así que, bueno, la situación en muchísimos países no es ni siquiera la deseable, por supuesto, ni de lejos, ¿no? Y es verdad que muchos países nos suenan y entendemos pues que no tienen una tradición cristiana, pero precisamente puede sorprender a muchos escuchar que en Colombia se esté persiguiendo a cristianos. Y es que, a pesar de ser un país, podríamos decir, de tradición cristiana, la situación es diferente, ¿no? En las zonas montañosas, en las zonas tribales, donde hay grupos armados, donde hay crimen organizado, mientras que en las ciudades se puede vivir la fe en libertad, en las zonas montañosas se complica. Sí, hay testimonios de compañeros de ministerios, pastores, misioneros que han estado trabajando en esas zonas y ellos nos cuentan ya desde aquí, ¿no?, las dificultades que han pasado con controles policiales, con extorsión, con un montón de cosas que para nosotros nos suenan, permíteme la expresión, un poco a película, ¿no? Lo vivimos tan de lejos que no podemos ni hacernos la idea. Y Sergio, este informe de Puertas Abiertas que se publica cada año, a primeros de año, la verdad es que nos ayuda y nos viene muy bien tener esos datos ahí delante para ser conscientes, ¿no?, de una realidad pues bastante desconocida. Pero más allá de los datos están, como la de Tiago, las historias personales. ¿Cómo puede un adolescente permanecer fiel a su fe en circunstancias como las suyas que hemos escuchado? Pues la verdad es que no puedo ni hacerme una idea. Desde aquí, desde la tranquilidad de España, en 2026, pues se hace difícil empatizar del todo, ¿no? Pero sí es cierto que la Biblia, la palabra de Dios, nos da varias pistas. Recuerdo cómo el apóstol Pablo habló en su carta a los Gálatas acerca del fruto del Espíritu, lo que Dios produce en nosotros. Y él habla de amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Eso casi nos lo sabemos de memoria y debemos vivirlo también de memoria, ¿no? Y la primera clave yo creo que es Dios quien nos da esa capacidad de amar al enemigo, de mantener el gozo en medio de la dificultad, de buscar la paz, de soportar con paciencia. Si pensamos que es por nuestro propio esfuerzo, nos equivocamos, ¿no? Y Tiago es un joven, por lo que hemos leído, que tenía su fe anclada en Dios, ¿no? Santiago 1, que nos habla de que cuando nuestra fe es probada, que eso produce en nosotros paciencia. Y si en algún adolescente puede soportar una persecución así, que como digo, no puedo ni imaginármela, tiene que ser precisamente porque Dios lo hace posible.
Dice Jesús que separados de Él nada podemos hacer, ¿no? Pues mucho menos pasar por situaciones así como esta. Sí, es brutal, ¿no? Para cualquier edad, pero siendo además adolescente y siendo además su hermano todavía menor, porque Tiago era el hermano mayor, entonces eso le añade crudeza, ¿no? A la situación. Por otra parte, Sergio, la corrupción de gobiernos y líderes locales no ayuda a que los cristianos salgan de esa espiral de violencia. ¿Qué dice la Biblia de la presencia del mal en la sociedad? Pues la Biblia ya desde el principio nos marca una realidad, ¿no? Y es que el mal procede del maligno, de Satanás, ¿no? Que significa literalmente maligno. De hecho, ya recordando la oración modelo de Jesús, el Padre Nuestro, ya podemos hacernos una idea, porque Jesús incluyó ahí esa frase, ¿verdad? Líbranos del mal, esa oración, que literalmente líbranos del maligno. Y los atributos que la Biblia nos hace acerca de Satanás no dejan lugar a la duda. Engañador, tentador, adversario. Se habla del acusador, el destructor, el ladrón. Así que por lo menos tenemos claro cuál es su procedencia. Y este mundo está impregnado de su presencia y de su actuación, ¿no? Está influenciada por Satanás, seamos conscientes de ello o no. Unas personas lo niegan, otras personas parece que eso suena a un cuento, pero el mal en la sociedad es fruto de vivir apartados de Dios. Cuando eso lo llevamos o lo aplicamos a un gobierno que tiene la responsabilidad de velar por la libertad, por la seguridad, por la buena convivencia, pues a veces hace que se complique la situación, ¿no? Y bueno, la política no deja de ser un lugar más de presencia de la sociedad que refleja lo que hay en la sociedad. A veces se ponen muchas cargas en la política, pero es un reflejo más de cómo las sociedades están funcionando, ¿no? Y Jesús precisamente vino a eso, ¿verdad? A ayudarnos y a enseñarnos cómo acercarnos al Padre para que pudiéramos conocer la verdad y pudiéramos conocer una vida diferente. Él, Jesús, siempre estuvo cerca de los más necesitados. ¿Cómo nos enseña a lidiar con ese dolor que viene causado por la maldad a nuestro alrededor? Bueno, pensando directamente como cristianos, ¿vale? Porque creo que ese es el ámbito en el que me gustaría pensarlo. Jesús, su vida fue un ejemplo de que a él precisamente le persiguieron, le mataron, le maltrataron, dijeron de todo acerca de él, mintiendo, y es posible que a nosotros pueda ocurrirnos igual. Por eso Jesús advirtió a sus discípulos que si a él, que era el maestro, le ocurría eso, que a ellos también le ocurriría, y en la historia vemos que acabó ocurriendo, ¿no? Ellos fueron perseguidos, tuvieron algunos de ellos muertes muy crueles, y esa persecución, ese maltrato, esa agonía con la que vemos a Jesús enfrentando su vida, también encontramos al Padre confortándolo cuando él estuvo en Getsemaní, y su ejemplo es nuestra primera fuente de ayuda, porque dice la Biblia que él se compadece de nosotros y nos ayuda, ¿no? Y otra ayuda, como también pensamos, es la comunidad de la fe. La Iglesia está llamada a ser una fuente de apoyo, de consuelo, de ayuda a los demás, ¿no? Un lugar de encuentro donde todos oramos, nos fortalecemos, compartimos nuestras necesidades y clamamos a Dios sobre todas las cosas para que Él sea el que nos ayude, ¿no? Y fíjate que en la historia dice el propio Tiago que mantiene su fe en Dios como un ancla en medio de la tormenta. Qué bonito, ¿no? Sí, sí. Por último, cuéntanos, Tiago asegura que perdona a los asesinos de su hermano, lo cual es revolucionario. Esto es contracultural, absolutamente. ¿Por qué necesitamos todos ser perdonados a su vez por Dios? Pues creo que el perdón nos sana. Y escuchar esta historia, la verdad que cuántos relatos y cuántas películas se han hecho acerca del perdón, ¿verdad? En circunstancias muy, muy difíciles y diversas, variadas, pero es porque, como he dicho antes, ¿no? Estamos separados de Dios y a través del perdón de Dios
todos y cada uno de nosotros conseguimos entrar por las puertas de su reino. Dice la Biblia que en Romanos que no hay justo ni aun uno. Todos somos pecadores y a veces eso nos incomoda como personas. Y bueno, pues yo no he hecho nada malo, yo no miento, yo no robo. Bueno, eso habría que estudiarlo con tranquilidad, ¿verdad? y la consecuencia de eso nos dice la Biblia que es que estamos separados de Él y destituidos de su gloria. Así que necesitamos ser perdonados por Dios en primer lugar, entregar nuestra vida a Él para que, como hemos hablado también, Él nos llene de su fruto, Él nos llene de su Espíritu Santo y nuestra vida sea un reflejo de su carácter, un reflejo de esa sanidad que Él ha traído a nosotros, un reflejo de que empezamos y tenemos y adquirimos su mente, su corazón, su carácter, que nuestra vida no sea una vida de mal para los demás. Esos son los dos ámbitos en los que Jesús nos enseñó, ¿no? Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos. Y ese perdón nos abre las puertas de la vida eterna y nos abre las puertas de una vida plena también aquí entre nosotros, ¿no? Pues que podamos vivir todos esa vida plena de la que nos estás hablando, Sergio, en Jesús. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Nos volveremos a escuchar estas próximas semanas. Que Dios te bendiga mucho. Gracias también a vosotros. ¿Te imaginas que vives en una comunidad donde la fe de tu familia es una amenaza y os discriminan retirando ayudas gubernamentales que os dejan desprotegidos y abocados a una pobreza aún mayor, teniendo que dejar la escuela para ir a trabajar? ¿Te imaginas que además sufrís las amenazas de secuestro de grupos armados para reclutar jóvenes y tu madre te manda a un centro cristiano donde encuentras refugio y te formas, pero tu hermano pequeño se queda sin plaza? ¿Te imaginas que estando en el centro recibes la noticia del secuestro por segunda vez de tu hermano y definitivamente de su muerte en manos de los guerrilleros, y tú a pesar de todo te aferras a Jesús, quien sana tu corazón y firme en tu fe te prepara para ayudar a tu comunidad? Pues no te lo imagines más, es verdad, la verdad de un Dios que murió y resucitó para que podamos vivir con paz interior. Cuando todo se rompe y no hay que sostener, cuando mis fuerzas caen y no logro entender, ahí me esperas con brazos abiertos, ahí me levantas del suelo desierto, mi corazón cansado. Bien, amigos, tenemos que despedirnos. Os dejamos con el tema Cuando todo se rompe. Gracias por acompañarnos un día más en Historias de Fe. Para aquellos que queréis seguir investigando, queremos regalaros la Biblia como parte de nuestra campaña de promoción de lectura. Llámanos al teléfono 673-466-366 o mándanos un WhatsApp si lo prefieres y te la enviaremos gratis. Nos gusta también recibir vuestros mensajes, así que aparta un momento y mándanoslo al mismo número 673-466-366. Adiós y que la paz de Cristo os acompañe. Jesús, mi esperanza, mi fiel redentor, eres el canto que sana el dolor. Entre mis ruinas sembraste esperanza, donde hubo lágrimas pusiste alabanza. Me recordaste que soy tu hijo y en tu ternura hay abrigo. Mis manos vacías hoy traigo a tus pies. Mi alma cansada descansa otra vez. Aunque mis ojos no vean salida, tu luz me guía hacia nueva vida. Cuando pensé que ya no había razón, tu gracia vino como canción. Cuando todo se rompe, tú permaneces. Cuando me hundo en la nada, tú me sostienes. Jesús, mi esperanza, mi fiel redentor, eres el canto que sana
montas un cielo, en mis heridas derramas consuelo.